Muy bien. De tu presentación, Enrique, no se ve la presentación si es que estás compartiendo algo. Bueno, al menos no lo veo yo. Ah, ¿no ves la presentación? No, no se ve negro. A ver, espérame. Va de nuevo a ver si ahora sí se ve. ¿Se ve o se ve negro? ¿Se sigue viendo negro? Sí, sí se ve negro todavía. ¿Quieres que yo la comparta? A ver si así. A ver si contigo se deja. A ver, vamos a ver. Ok. La saco del Classroom, ¿no? Ya. Ok. Bueno, mejor la descargo. ¿No será que no o sea, la estás tratando de presentar desde el Classroom, Enrique? O No, no bueno, desde el Drive. Desde ah, Drive. A lo mejor es eso. desde Drive. Si la descargas mejor y la compartes como un Sí. PowerPoint normal. A ver, ahí va, ¿eh? Bueno, estos son los asuntos técnicos que nunca fallan. Ahora voy a compartirla desde PowerPoint a ver si eso funciona. Ustedes me dicen si se ve. Ahí se ve. Ahí está. Bueno, esa era la diapositiva que no veían, donde vienen los antecedentes de Luis. Y ahora esos son los míos. Pues buenas tardes a todas y todos. Yo soy Enrique Martínez Meyer y yo soy profesor e investigador en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México. Y yo soy biólogo de origen en la licenciatura y en la maestría, en los años felices, aquellos en que correteaba yo felinos en los cerros. Y después, pues los años más felices fueron también en el doctorado. Que me empecé a involucrar en estos temas de la modelación de nichos ecológicos bajo la supervisión de el doctor Tom Peterson, que pues es uno de los referentes en el campo. Él fue director de tesis del doctorado en la Universidad de Kansas, donde yo estudié geografía. En realidad ahí ya no estudié biología, sino geografía. Eh, en 2002 regresé y desde entonces pues estoy contratado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde, bueno, las líneas de investigación que, en las que trabajo, que he trabajado y que sigo trabajando, por un lado, pues es la biogeografía y esta parte específica de la ecología geográfica, en donde se encuentra la modelación de nichos ecológicos. Desde la parte, pues, aplicativa, o sea, como un usuario de la modelación de nichos ecológicos y también, pues, en el desarrollo de la teoría del nicho ecológico. Eh, pero en mi corazoncito está la ecología, o sea, la biología de campo y la ecología el grupo de los mamíferos es en el que más me he enfocado. Y pues lo que me interesa mucho en la aplicación de todos estos conocimientos es para la conservación de la biodiversidad, que me parece que es uno de los temas más apremiantes a nivel global y sin embargo no se le está dando la importancia ni en realidad el conocimiento que deberíamos de tener de lo profundo que es el problema que tenemos ahorita en términos de conservación y de pérdida de biodiversidad. Entonces, mucho de la investigación que realizo pues está enfocado a esto. Y bueno, digamos que dentro de esto, las líneas de investigación en donde me he desarrollado más es en la biología del cambio global, de manera general, evaluando impactos y respuestas de la biodiversidad a cambios como climático, cambios de uso de suelo, pues básicamente terrestre, aunque pues también he incursionado un poco en análisis a organismos marinos desde la parte de la modelación.
¿Y cuántas personas hay, Luisito? Ahorita 61. Ok, sí. Bueno, entonces sí, quisiéramos de verdad conocerlos un poco más, pero, pero no les vamos a pedir que se presenten porque son demasiados. Entonces, vamos a empezar explicando un poco de qué se trata este curso. Y como ustedes saben, es un curso teórico práctico, si leyeron la descripción cuando ustedes pidieron su registro, en el que nos vamos a enfocar no solo en el manejo de las herramientas, sino también en los conceptos que sostienen a toda esta práctica de la modelación de nichos ecológicos. Les pasamos en el correo de bienvenida que les escribimos hace un par de días o algo así, la liga para estas sesiones. Siempre va a ser la misma liga en Zoom. Y como ven, pues no necesitan más que darle clic y ya se meten. Y también les pasamos la liga para la plataforma Classroom, Google Classroom, en la que ustedes tienen que ingresar para registrarse, porque ahí es en donde vamos nosotros a compartir el material y ustedes a su vez las tareas y todo esto, todo va a ser a través de la plataforma de Google Classroom. Hasta poquito antes de la clase, de las 93 personas que se registraron para el curso, solamente como menos de 40 habían ingresado a Classroom. Entonces, si no lo han hecho, por favor, háganlo de una vez, porque es allí en donde van a encontrar pues toda la información que les vamos a dar sobre el curso. Y bueno, miren, el campo de la modelación de nichos y distribuciones es un campo muy amplio en crecimiento, en rápido desarrollo, que sigue en un crecimiento exponencial en el término de usos y de usuarios y de aplicaciones. Entonces, bueno, este curso, pues es un curso muy cortito, es un curso de 8 sesiones, de 2 cada sesión, 16 horas, sí, de manera sincrónica, virtual sincrónica. Y desde luego, pues no podemos abarcar todo, todo lo que normalmente Luis y yo en los cursos que impartimos juntos, pues que son semestrales, pues abarcamos. Entonces, esta va a ser una versión abreviada, digamos, de un curso completo de modelación, de un curso básico, que hay cursos básicos y hay cursos avanzados, ¿no? Entonces, esto va a ser simplemente una versión simplificada en donde perdón, lo que perseguimos, espérenme que ya se me fue atrás, adelante, ya. Lo que perseguimos es darles las bases necesarias para que empiecen a conocer el campo y puedan distinguir de un buen uso a un mal uso de la modelación de nichos ecológicos. O sea, lo que queremos es transmitirles a ustedes el conocimiento necesario, los fundamentos, tanto conceptuales como metodológicos indispensables, necesarios, para que ustedes puedan adentrarse en el mundo de la modelación de nichos y adquieran relativa independencia después del curso en donde ustedes mismos puedan hacer sus ejercicios y puedan hacer sus aplicaciones. Este curso no es un curso de un método o de un paquete en particular para hacer la modelación de nichos. Sí lo vamos a acotar a conocer 2 métodos de modelación y básicamente una plataforma para la modelación, pero el universo es mucho más grande, lo que pasa es que no da tiempo. Y una cosa que caracteriza los cursos en donde participamos Luis y yo es que hacemos mucho énfasis en la parte de los conceptos, la parte conceptual de la modelación. Ustedes pueden encontrar muchos recursos de cursos completos, incluso gratuitos, en la red y ejercicios y tutoriales, etcétera. Hay mucho material disponible de forma gratuita, así que ustedes pueden realmente fortalecer.
los conocimientos que aquí nosotros vayamos a transmitirles con muchos recursos disponibles en la red. Eh, la mayor parte de los que nosotros conocemos se enfocan mucho a cómo utilizar herramientas en específico, ¿no? Y eso es en donde nosotros le damos un giro, digamos, para enfocarnos en conceptos y la aplicación de las herramientas. Entonces, es más que un curso en donde queremos desarrollar sus habilidades técnicas, es un curso en donde los queremos retar y queremos que nos reten a pensar en términos ecológicos, en la parte conceptual de la ecología y de la biogeografía. Y eso cómo se aplica en estas herramientas de modelación. Si ustedes quieren participar, pueden ya sea levantar su manita, su manita de Zoom o su manita de a de veras, si tienen su cámara prendida, y, y para darles la palabra. Si ven que no les hacemos caso, pues intervengan sin pena de interrumpir, porque si no, podemos omitir su participación sin querer. Entonces, para que ustedes tengan la posibilidad de participar, de preguntar o de comentar, por favor, háganlo con toda la confianza. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la dinámica del curso? Las sesiones sincrónicas como esta, pues van a ser todos los miércoles a partir de hoy hasta el 9 de abril, de 6 a 8 de la noche. Eh, Como les digo, en términos del contenido, el énfasis es en conceptos clave y en manejo de algunas herramientas. Vamos a dejar tareas, no sé si todas las sesiones, pero varias de las sesiones van a tener tarea para desarrollar en casa. Y desde este momento queremos invitarlos a pensar en, en el desarrollo de un proyecto individual que puede ser algo que estén trabajando ahora mismo o algo que tengan interés o simplemente curiosidad para que en estas 8 sesiones vayamos desarrollándolo al parejo. Nosotros vamos a el curso está organizado, el programa del curso está organizado básicamente en los pasos que se siguen para hacer la modelación de nichos. Entonces, en cada una de las sesiones vamos a ver, pues, cómo se preparan los datos de entrada de los modelos, cómo funcionan los algoritmos. Eso lo vamos a hacer con ejercicios que nosotros ya tenemos preparados para ustedes. Y las tareas van a hacer que ustedes lo hagan lo mismo pero con los datos propios, que ustedes vayan dentro de sus intereses, que vayan ustedes practicando con datos que ustedes quieran analizar. El mismo proyecto se va a entregar en la última sesión y se va a presentar si hay, no sé, 70, 80 personas participantes y se mantienen a lo largo de todo el curso, pues no vamos a poder ver 80 presentaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una selección aleatoria o voluntaria aleatoria de presentaciones en la última sesión de los proyectos, de los mini proyectos, para que ustedes reciban retroalimentación por parte de, pues no nada más de Luis y mía, sino también por parte de sus compañeros. Entonces, la idea es que estén bien atentas y atentos durante las sesiones sincrónicas para que vayan entendiendo la lógica de cómo funcionan los modelos y para qué sirven, y ustedes puedan hacer sus propios ejercicios. Y les vamos a pedir, pues, todas las ganas del mundo en esto, en estas sesiones, que sean activas y activos en la participación, que no se convierta solamente en monólogos, porque entonces se van a aburrir mucho y nosotros también, y que pues tengan el tiempo necesario para poder cubrir las actividades del curso. Eso es lo que nosotros esperamos de ustedes. Las evaluaciones, bueno, la evaluación va a ser en función de su asistencia. Nosotros estamos registrando las personas
que están asistiendo a las sesiones sincrónicas, eh, tienen que cubrir por lo menos el 75% de las clases para que la red Bioma les pueda certificar que tomaron el curso. Y en las tareas y en el trabajo final tienen que tener evaluaciones con un promedio arriba de 70/100. No sé si hay dudas sobre esto. Bueno, si no hay dudas en ese caso, y Luisito, si hay algún comentario en el chat, por favor, me puedes decir o tú lo puedes contestar Sí, oralmente, porque como no puedo ver al mismo tiempo que tengo la presentación, entonces no sea que se nos vaya uno. sí, 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 claro que estoy pendiente. Bueno, vamos a empezar con una pregunta para ustedes. A ver, pusimos una votación aquí a ver si aparece. Guardar, votación de reunión, guardar en la biblioteca. Permítanme. Clicar. Ahí les va una pregunta. Votación sin título. Pues el título viene en la primera pregunta. Contesten, por favor, a esta pregunta. ¿Cuál es tu experiencia con la modelación de nichos ecológicos? ¿De plano nada, alguito o muchito? Están buenas estas herramientas de Zoom porque ahorita estoy viendo, hay 61 personas en la sesión y ya van 52 que han contestado, 53. Ya casi acabamos. 5 segundos más. Bueno, una persona no contestó, pero miren. Entonces, de las 60 personas que participaron en la votación, la gran mayoría no tiene nada de experiencia en la modelación de nichos. Y eso está muy bien porque este curso está planeado para eso, para las personas que tienen nada de experiencia o que tienen poquita experiencia y han tenido algún acercamiento con los modelos de nicho. No es para personas que ya tienen experiencia y quieren fortalecer sus conocimientos. Digo, siempre se aprende algo nuevo, eso sin duda, pero el curso está enfocado, es un curso básico, es una introducción a la modelación de nichos. Entonces, eso está muy bien. Enrique, A ver, hay entonces, déjenme, sí, hay una pregunta, dice, si trabajamos varias personas en la misma institución, ¿se puede hacer un proyecto grupal? Es pregunta de Gaby de Costa Rica. sí, adelante, nomás que, ¿cuántas son esas personas, Gaby? No van a ser 20 y entonces, pues, sería demasiadas personas para un proyecto. Si deciden hacer Tres. así, 3 personas, está bien. Si deciden hacer el proyecto en conjunto también, no hay ningún problema, pero que no sean más, eso, no sean más de 3 personas, porque si no lo que sucede es que una o dos personas se llevan la mayor parte de la carga y eso no es justo. Y además, pues, miren, todo esto es para que ustedes aprendan, ¿no? Bueno, nosotros también vamos a aprender, pero para que ustedes aprendan de lo que se trata las herramientas estas. Entonces, en la medida que ustedes puedan practicar más, es mejor. Bueno, a ver, déjenme hacer otra votación rápidamente. Creo que desde aquí, desde compartir, no. Ah, sí, sí puedes. Permítanme tantito. Permítanme un segundo.
Listo, va la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu experiencia con R? Ahora sí van más rápido. Ya casi, ya casi. Ya voy a cerrar la votación. Dos personas no participaron. Bueno, la mitad de ustedes tiene experiencia básica en R. Hay personas que tienen eh, mucha experiencia y hay una cuarta parte, pero bueno, como ustedes pueden ver ahí, una cuarta parte de las personas no tiene nada de experiencia, una cuarta parte tiene experiencia intermedia y la mayor parte de la gente tiene experiencia básica. Bueno, esta pregunta es porque, como lo pusimos en la descripción del curso, y la, el trabajo básicamente va a ser el trabajo práctico va a ser en R, la mayor parte, la gran mayoría de ellos. Vamos a tener una sesión y ejercicios en otra plataforma, o sea, en un programa individual de uno de los modeladores, pero sí es importante que vayan, pues este curso no es de R, entonces, aunque Luis habla tres idiomas, habla español, habla inglés y habla R, pues el curso no es para enseñar R. Ya hubo un curso en que que ofreció Red Bioma para aprender un poco de R. Entonces, las personas que no tienen nada de experiencia en R, si en estas semanas pueden ir entrenándose con cursos que también hay muchos disponibles, pues sería más conveniente para que vayan entendiendo la lógica de todo. Nosotros lo que tenemos son preparados pues scripts que aún sin tener experiencia en R, pues lo único que deben de hacer las personas que trabajan con R, pues ya lo saben, ¿no? O sea, si les pasamos el script, lo único que deben de hacer es darle clic, 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 clic y va a correr. Pero de esa manera ustedes no van a entender qué es lo que está pasando con los datos. Entonces, si quieren conocer mejor cómo están funcionando los datos, nosotros se los explicaremos, pero en la parte práctica, pues necesitan entrenarse un poco con R. Eh, entonces, no sé, Luis, si tú quieres hacer algún comentario a este respecto. No, solamente que también, o sea, vamos a compartir los scripts y cuando se atoren vamos a tratar de ayudarlos para que les salgan las cosas. Listo. Bueno, pues vamos a iniciar ya propiamente con la sesión, con la primera información que queremos transmitir, y es un panorama general de qué es la modelación de nichos ecológicos y distribuciones de especies. Y aunque sea muy largo, decir modelación o modelado de nichos ecológicos y distribución de especies, es importante recalcarlo porque no es lo mismo modelar nichos que distribuciones, y eso lo vamos a ver a detalle la próxima semana. Pero para aquellas personas que tienen cierta experiencia, que han leído o que han practicado incluso la modelación, ¿qué entienden por esto? ¿Qué es la modelación de nichos ecológicos? Alguien que quiera participar, abra su micrófono y que nos dé su opinión rápidamente. A la una, a las dos, Bueno, pues venga. yo creo, porque pues obviamente no estoy seguro que es como, digamos, una proyección de diferentes variables, ¿no? Una proyección de requerimientos de una especie en específico o, no sé, de varias especies. Gracias, Vladimir. Una proyección. No tengo muy claro a qué te refieres con una proyección, pero sí tienes una noción de lo que se trata. ¿Alguien quiere complementar o tiene alguna idea diferente? Escucha, yo pienso de Sí. que al final los nichos ecológicos son como una modelación que se basa al final en condiciones ambientales
Y ese análisis de las condiciones ambientales se hace tanto para una especie y la región específica en la cual ella al final se va a distribuir. Gracias, Josué. Eduardo, ¿abriste tu micrófono? Eduardo. Ya, pensé que ibas a participar. Bueno, bien, los dos tienen una noción de lo que se trata. A ver, Mauricio, estás levantando tu mano adelante. Perdón, yo más o menos lo que entiendo entre líneas es ese análisis entre ciertas variables ambientales y relacionados a una especie o tal vez varias especies. Bueno, muy bien, pues tienen una noción, eso está muy bien. Vamos a irla fortaleciendo y entendiendo mejor conforme vayamos avanzando en las sesiones, pero digamos, una definición no formal, una definición de parte nuestra, es que es un conjunto de técnicas de análisis de datos biológicos y de datos ambientales apoyados en un cuerpo teórico robusto y cada vez más sólido. Y esto es lo importante, lo que nos permite este conjunto de herramientas o de técnicas de análisis es inferir cuáles son las características del ambiente que definen la presencia de las especies, de una especie, porque las modelaciones se hacen a nivel de especies individuales o de entidades individuales, ¿no? Vamos a llamarlas especies. Una vez que podemos inferir cuáles son esas características, hablando coloquialmente para que se entienda mejor, cuáles son las características del ambiente que le gustan a una especie para que ahí se establezca, se reproduzca y permanezca, esas características se pueden visualizar tanto en un espacio ambiental multidimensional como en un espacio geográfico, es decir, en un mapa, una expresión geográfica de esas características ambientales. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata es de, con datos muy básicos, ahorita lo vamos a ver, poder extraer información que nos diga algo sobre las preferencias ambientales de las especies. Básicamente de eso se trata. Si ustedes quieren comentar, quieren preguntar, no se detengan. Ahora, como lo deja ver el número de personas interesadas en este curso que no tienen experiencia todavía, según la encuesta, este campo es muy popular. Ha sido muy popular básicamente desde el inicio de este siglo. Esta lámina que ustedes están viendo es de un análisis que hizo un investigador que se apellida Heberlin a encargo del GBIF. Probablemente ustedes sepan qué es el GBIF, lo vamos a ver, es el Global Biodiversity Information Facility, que es un consorcio mundial eh, de instituciones, bueno, de países en donde hay instituciones que comparten información primaria de biodiversidad. Simplemente es el consorcio más grande, el repositorio más grande de información de biodiversidad, de información primaria de biodiversidad. Luego vamos a ir aclarando qué es eso de información primaria. Pero es muy importante esta entidad, este GBIF. Bueno, entonces, en el análisis de quiénes usan los datos de GBIF, pues resulta esta lámina. Y lo que ustedes pueden ver aquí en circulitos es cuáles son los campos que están en crecimiento o los usos de los datos primarios de biodiversidad que están en crecimiento. Y miren, la eh, modelación de la distribución de las especies, esa es otra forma en que se conoce modelación de nichos ecológicos, es un campo todavía en crecimiento en diferentes contextos. Puede ser para la conservación o puede ser para cambio climático y cosas, especies invasoras, una diversidad de tópicos, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que la modelación de nichos es un campo en crecimiento exponencial todavía. Existen 3 libros, seguramente hay más pues, pero 3 de circulación, de amplia circulación internacional,
que, es, que son libros de texto para el campo. Estos tres libros ustedes ya los tienen, si se meten a Classroom, ahí hay una sección de bibliografía que es una liga al Drive en donde nosotros estamos guardando la información y ustedes tienen estos tres libros, ahí pueden ustedes documentarse. Muy buenos. Entonces, eso es o sea, es un campo muy popular. Eso es una de las primeras cosas que queremos decir. Ahora, ¿por qué es tan popular? ¿No? O sea, ¿a qué se debe su popularidad? Bueno, es que en realidad es bien fácil hacer modelos de nicho o modelos de distribución, pero es bien fácil hacerlos mal. Ahí es donde tienen que tener cuidado. Vamos a explicar muy rápidamente la lógica detrás de estos sistemas de modelación. Nosotros tenemos como datos de entrada dos conjuntos. Por un lado, tenemos lo más básico de los datos de información primaria de la biodiversidad, que son puntos de presencia de una especie en cualquier lugar. Es decir, son solamente el registro de dónde se ha detectado una especie con sus coordenadas geográficas. Eso es lo único que se necesita de datos biológicos. Y por otro lado, tenemos un conjunto de, de variables ambientales expresadas en formas, lo más convencional es que estén expresadas en formas de mapa raster para aquellas personas que están familiarizadas con sistemas de información geográfico, como mi buen amigo Kando, que está aquí. Bueno, pues son capas raster que representan variables del ambiente que son relevantes para definir o para determinar que una especie puede estar presente en ese lugar. Y entonces aquí se vuelve un círculo, ¿no? Pues si yo no sé cuáles son las variables que le interesan a mi especie, si para eso los estoy modelando, entonces, ¿qué variables voy a meter acá? Bueno, eso lo vamos a ir deshebrando poco a poco. Pero aquí lo importante es que sepan que los datos de entrada son muy básicos. Puntos georreferenciados de donde se ha registrado la presencia de la especie de mi interés, por un lado, y por otro lado, un conjunto de capas ambientales en formato raster que hay para, bueno, para dar y regalar este tipo de información ambiental en formato geográfico. Estos dos elementos se combinan o se relacionan a través de métodos de modelación, de algoritmos de modelación. Y existen por lo menos 30 o más enfoques o métodos pues, para hacer esta modelación. Hay muchos, desde los muy tradicionales de la estadística como regresiones logísticas, los más básicos, ¿no? O un poquito más sofisticados como los modelos lineales generalizados, los GLIM, o los modelos aditivos generalizados como los GAM, y de ahí una ola de derivaciones. Y hay otros métodos con otros enfoques, desde lo bayesiano, desde aprendizaje de máquina, y ahora no dudo que se empiecen a desarrollar, bueno, ya se han desarrollado redes neuronales que son la base de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de enfoques distintos para abordar este problema bueno, este tema. ¿Y cuál es el tema? Bueno, relacionar las condiciones en donde está presente la especie con estas condiciones del ambiente de la región en donde vive, para poder identificar cuáles específicamente son las características del ambiente o cuáles son esos valores de las variables ambientales que le importan a mi especie y que por eso está allí. Todos estos algoritmos, no importa cuál sea su enfoque, buscan hacer esto, caracterizar las condiciones que favorecen que mi especie esté presente. Esto es el nicho ecológico de la especie. Por eso se llama modelación de nichos ecológicos. Estas condiciones que son apropiadas para que una especie se mantenga, se establezca, se mantenga, eso es el nicho ecológico. Entonces, todos esos algoritmos lo que tratan es de identificar el nicho ecológico de la especie. Una vez que lo hacen, por el método que sigan, proyectan este, este modelo de nicho de regreso a la geografía. ¿Y cómo le hacen? Bueno, se van pixelito por pixelito de todo el mapa, preguntándole al pixelito, oye, ¿tú reúnes estas características?
Pues lo más básico es decir sí, no, y sacan un mapa así de sí, no, un mapa que le llamamos binario, ¿no? Los métodos más sofisticados, pues no preguntan si sí o si no, sino preguntan qué tanto tu pixelito te pareces a estas condiciones, mucho o poquito. Ah, pues me parezco mucho. Entonces, bueno, aquí la probabilidad de presencia es alta o la favorabilidad ambiental para que la especie esté presente es alta. Y donde no se parecen mucho, pues la favorabilidad ambiental es bajita. Entonces el mapa ya no sale binario, sino que sale, eh, digamos, en un continuo de valores que normalmente se normalizan entre 0 y 1. Entonces 1 es muy favorable, 0 es nada favorable. Sí, Luisito. Enrique, pregunta Viviana Molina de Costa Rica que si para modelar se necesita un número mínimo de datos de presencia. Viviana o Viridiana. Viviana. Viviana. Mira, Viviana, esa es la primera pregunta que siempre nos hacen. ¿Cuántos datos necesita para modelar a una especie? Y la respuesta es, pues no hay una respuesta. No hay una respuesta eh, así determinista, ¿no? O sea, es 10 o 100 o 1000. En general, entre más mejor. Sí, pero eso no te responde. Pregúntale a Luis, ¿cuál es el número mínimo con que ha modelado? Yo así, con 5, con 4. Todo, ahí algo informan esos modelos. Pero claro que son modelos muy débiles. Entonces, entre más amplio sea tu conjunto de datos, y no nada más tiene que ver el número, sino que también están representando estas condiciones, su distribución, digamos, en este espacio ambiental, entre mejor distribuidos estén y más números tengas, va a ser mejor. Pero eso lo vamos a ver conforme vayamos en cada una de las sesiones. No se preocupe. ¿Puedo complementar algo, Enrique? Por favor, adelante. ¿Puedes fijarte en alguno de los píxeles del espacio ecológico de los amarillos? Ajá. Supónganse que de repente, o sea, hagamos un experimento mental, que de repente se apagaran todos los demás píxeles, los demás, bueno, los puntos más bien, los puntos amarillos, y que nada más se prendiera ese que está señalando Enrique. Entonces, pese a que en el espacio geográfico ustedes ven varias localidades, en el espacio ambiental, si solamente todas esas localidades están representadas como una sola combinación ambiental, pues no podemos hacer mucho con los modelos. Entonces, esa pregunta de cuál es el mínimo de datos que se necesitan para hacer modelación, pues realmente depende de qué tan bien representadas están las condiciones ambientales donde la tasa de crecimiento de la especie es positiva. Si nada más es un solo punto, pues no sabemos, hay mucha incertidumbre. En cambio, incluso con menos datos, si pudiéramos representar todas las condiciones, pues el modelo probablemente sea un modelo muy bueno, ¿no? Entonces, el número es relativo. El número, o sea, lo que queremos decir con esto es que el número es relativo a las tolerancias fisiológicas de la especie y qué tan bien representadas están esas tolerancias fisiológicas de las especies en el espacio ecológico. No sé si te sirva eso, Viviana, y si tienen dudas, pues ya saben, con confianza. Eh, Vamos a irles dando muchos ejemplos a lo largo de las sesiones para que les vaya quedando claro. Bueno, Otras preguntas, entonces, Enrique, perdón, adelante, adelante. eso me espero cuando yo No, dudo. no, 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 adelante, adelante. Dice Daguerre, es la única forma de hacerlo, ir checando píxel a píxel en nuestros mapas. Me imagino en la proyección, cuando proyectas del Sí. espacio ecológico No, no, eso no lo haces tú, eso lo hace el algoritmo. O sea, el algoritmo identifica estas condiciones y proyecta al espacio geográfico. Tú no lo haces, tú nomás metes los datos. Es una caja negra, ¿no? Tú metes los datos y sacas mapas o sacas otra serie de resultados, pero lo que hace adentro de esa caja negra es esto. Construye el modelo de nicho y luego lo proyecta al espacio geográfico viendo píxel por píxel si reúnen estas condiciones o no. Pero eso no lo haces tú, no te preocupes.
Otra pregunta más, Enrique. Dice Sí. Joshua de USAC, Guatemala. Dice, también pueden meter valores de geomorfología pendiente. Algunos autores dicen que no menor a 40, 50 puntos de presencia. Esa es la... Sí, si ustedes se ponen a leer la literatura en donde hay pues, recomendaciones, ¿no? De cómo les ha funcionado, sí ponen números, ¿no? Sí ponen, no, pues no menos de, como dices tú, 40, 50 o de 10 o de 100, dependiendo también mucho del algoritmo. O sea, hay algoritmos que son muy demandantes de datos, como los tipo regresión, como los GLIM, los GAM, necesitan más datos que los de, por ejemplo, aprendizaje de máquina. Entonces, por eso, bien lo dice Luis, eso del número es bastante relativo, por un lado, a las características de la especie, tanto de su distribución como de su fisiología, y por otro lado, también al algoritmo que ustedes estén utilizando para modelar. Por eso a nosotros no nos gusta dar recetas de cocina, ¿ven? O sea, nosotros no les vamos a decir, tienes que tener 5 datos o 10 datos como mínimo. Pues básicamente lo que tienen que hacer es probar si ese número de datos les funciona o no. Pero lo que sí sabemos es que si son muy poquitos datos, pues los modelos van a ser en general bastante débiles. Bueno, seguimos. Esa es una de las razones de su popularidad, ¿no? Que es un enfoque, si ustedes lo ven, es bastante sencillo, o sea, es una relación de dos conjuntos de datos. Ahora, también es muy popular porque esos conjuntos de datos son ampliamente disponibles en la red. Los puntos de presencia, por ejemplo, si ustedes se meten a GBIF y varios países tienen sus propias bases de datos nacionales, Costa Rica es uno, Colombia es otro, México es otro, o sea, tienen sus sistemas nacionales de información biológica. Unos ligados con GBIF, otros no necesariamente. Pero si ustedes se meten a GBIF nomás para explorar este mapa que ustedes ven acá, cada uno de esos, bueno, lo que ustedes ven ahí son puntos de presencia de más de 2 millones de especies. Entonces ustedes pueden ver, bueno, entre más rojo, pues es que hay más densidad de puntos. Entonces, básicamente se puede modelar casi cualquier especie, es un poco exagerado, pero sí una gran mayoría de las especies en términos de la disponibilidad de datos biológicos. Y capas ambientales, bueno, si le preguntamos a los expertos en geografía de aquí, que seguramente hay varios, yo más conozco a Cando, pero la disponibilidad de información ambiental también es vastísima, vastísima, desde capas a nivel global, de variables climáticas que son las que más se utilizan para esto, pero hay todo un universo de capas derivadas de imágenes de satélite que también se pueden utilizar o capas que nos hablan sobre la topografía, por ejemplo, ¿no? Elevación, pendiente, disposición de la pendiente, etcétera. Mucho más enfocado a sistema terrestre. Hay información ambiental para los océanos, sí, sí hay, pero no hay, bueno, en términos de imágenes de satélite, sí, pero en términos de información procesada como para usar, lista para usar en los modelos, es menos, pero existe. Y mucho menos, pero también existe información para cuerpos de agua dulce, ¿no? O sea, ríos y lagos, información de las características, digamos, un poco físico-químicas de los cuerpos de agua dulce. Entonces, esas, en su momento, les daremos las fuentes. Pero a lo que voy con esto es que los datos primarios que se utilizan para hacer la modelación existen libres en la red. Y también los métodos de modelación. Al principio, hace 20 años, 25 años, cuando estábamos empezando con esto, pues cada quien desarrollaba su software y entonces te aprendías a usar uno, te aprendías a usar dos, te aprendías a usar tres, pero todo esto se ha homogeneizado con R. Ahora, básicamente todos los métodos de modelación de nichos están implementados en R, en paquetes de R como Wallace o como el que vamos a ver nosotros, que se llama NTBox, que lo hizo Luis Osorio, aquí presente, pero hay varias plataformas para hacer la modelación en R. Entonces, por eso, si les gusta el tema, si les interesa y si se quieren adentrar más,
sí es necesario que ustedes se capaciten en R para que puedan fluir mejor en esto. Creo que hay una pregunta, ¿no? Sí, es de Bueno, no sé, pero Armando, dice Armando de Costa Rica. Buenas noches. Además de la predicción del espacio geográfico, ¿dónde se pueden hallar las especies? ¿Existe alguna investigación o estudio de modelos de nicho ecológico que haya podido determinar la abundancia de especie en diferentes áreas de distribución? bueno, pues eso estás tocando el centro de nuestro corazón de Luis y mío, porque nosotros hemos sido, o sea, hemos desarrollado ese enfoque de modelación de abundancias que ha sido, ha causado un enorme debate en el mundo de la modelación. Hay quienes piensan que no, y nosotros estamos convencidos que sí. Y bueno, hay muchas publicaciones por parte nuestra y por parte de otros grupos de investigación en donde modelamos abundancias a partir de datos de presencia, ¿eh? O sea, si tú tienes datos de abundancia, obviamente puedes modelar abundancias, pero a partir de datos de presencia que tú puedas inferir abundancias, eso es lo que nosotros hemos desarrollado. Entonces, la respuesta es sí. Ahora, la mala noticia es que no lo vamos a ver en este curso, eso ya es para un curso avanzado. Pero si te interesa esa información, nos escribes y te mandamos bibliografía al respecto, sin problema. Bueno, entonces continuamos. Y una tercera razón por la que los modelos son muy populares es que son muy útiles para diferentes campos. O sea, nosotros en biología, bueno, Luis y yo que somos biólogos, pues lo enfocamos mucho a aplicaciones, pues ya les decía yo, en la conservación. Luis está muy metido en especies invasoras o en especies plaga, ¿no? En especies nocivas. Pero fuera del campo de la ecología, también en salud pública, por ejemplo, es muy fuerte la modelación de nichos. Incluso fuera del campo de la biología se está utilizando estos enfoques metodológicos, no le llaman modelación de nichos, pero básicamente es lo mismo, por ejemplo, para identificar eh, ejemplos que yo conozca, ¿no? Donde hay eh, susceptibilidad a incendios forestales, ¿no? O sea, como los incendios tienen un componente muy importante de condiciones ambientales, pues en lugar de meter puntos de especies, tú metes puntos de incendios y lo relaciona con condiciones del ambiente para ver dónde hay más susceptibilidad. Cosas por el estilo, ¿no? Fíjense, acuérdense, esto es una relación de dos tipos de información. Entonces, en donde pues, se pueda aplicar esta relación, pues es Ahora Enrique te aplicable. integra. Ah, entró Maya. Entonces, esas tres razones son las que han hecho muy popular este campo. Ahora, este artículo se lo recomendamos mucho, de hecho se los vamos a subir a la bibliografía. Es una prevención de los riesgos. ¿Saben qué modelaron estos cuates? Los que modelaron fue a Pie Grande, al Yeti. Entonces lo que hicieron fue obtener los registros de, pues, de los periódicos o de videos o de redes o de lo que sea, de avistamientos de Pie Grande. Y entonces pues, lo metieron a su sistema de modelación. Y ahí sale el modelo, miren, el modelo de la distribución potencial del Yeti o creo que es pie grande Sasquatch en Norteamérica. Bueno, este artículo es bien interesante porque no se trata de ver en dónde está esta entidad inexistente desde nuestro punto de vista. Simplemente es una prevención de que lo que ustedes metan va a obtener un resultado, van a obtener un resultado. Entonces, ustedes pueden meter cualquier cosa y van a sacar algo. Y ahí está el riesgo, que ustedes crean que lo que están sacando de una mala modelación es un buen resultado. Entonces, tengan mucho, mucho cuidado y vamos a ser muy insistentes a lo largo del curso de que no, no confíen su vida en estas técnicas de modelación
si no toman las previsiones necesarias en todos los pasos que se tienen que seguir para hacer un buen modelo. No lo hagan, no lo hagan simplemente por hacerlo, ¿no? Siempre tienen que tener una lógica detrás y una estrategia de la modelación, que eso es lo que les vamos a ir enseñando en el curso. Bueno, ahora pongan atención en esta sección de la presentación, porque de aquí ustedes pueden obtener ideas para su proyecto. Y de hecho, la tarea que les vamos a dejar para la siguiente semana es que ya nos entreguen cuál es la idea del proyecto que quieren desarrollar. Entonces, aquí les vamos a dar un panorama de en qué pueden utilizarlo. Si ustedes tienen sus ideas propias, pues mucho mejor. Bueno, por una parte, digamos que de las aplicaciones más populares y también de las más básicas es saber en dónde está una especie presente, tanto en espacio geográfico como en espacio ambiental, que nos indique cuáles son esas condiciones del ambiente que son adecuadas para que esta especie esté, ¿no? Entonces, pues aquí la mayor de las veces, pues es la representación geográfica de la distribución potencial de una especie. Esto es bien importante. El mapa de salida en un proceso de modelación básico, como el que se los enseñamos en el esquema anterior, en este de acá, este mapa de salida no representa la distribución de la especie. Esto métanselo muy, muy bien en su cabeza. Representa la distribución geográfica de las condiciones que favorecen la presencia de la especie, pero no quiere decir que la especie vaya a estar en todos estos lugares. Quiere decir que esas condiciones, según nuestro modelo, y si nuestro modelo está bien, esas condiciones favorecen para que esté presente la especie. Entonces, uno de las aplicaciones más comunes, pues es representar la distribución geográfica de la especie, ¿no? En este artículo en particular, en donde pues Luis es uno de los coautores, lo que les interesó ver es qué tanto el impacto humano, representado por una capa ambiental que es la huella humana, explica la distribución de, bueno, lo que acá en México le llamamos tepezcuintle y seguramente tiene diferentes nombres en diferentes países. Pero la idea de este artículo es identificar cuáles son las variables clave para poder definir esta distribución de esta especie, ¿no? Eso es una aplicación que, si bien es básica, no es menor, porque para la gran mayoría de las personas que estamos aquí, nos interesa saber en dónde está o dónde puede estar una especie de nuestro interés. Y mucho tiene que ver con, por ejemplo, exploración dirigida. A ver, ¿a dónde tengo que ir para optimizar recursos económicos y de tiempo y de logísticos y de personal? ¿A dónde me conviene ir a hacer un muestreo para una especie en particular? Bueno, utilicen esta herramienta para que ustedes tengan una noción más clara de dónde habría mayor posibilidad de detectar. Eh, ahora, y las personas, las organizadoras y organizadores de estos cursos, Mari Mora y Mari Barrieta, que está aquí presente, y Josué, eh, nos expresaron que hay un interés por abordar el tema de la transferencia de los modelos. Ahorita les explicamos qué es eso. Y esa es otra de las grandes aplicaciones, digamos, populares en los modelos de niño. Eh, Nosotros tenemos nuestros puntos de presencia de la especie en donde vive y las capas ambientales de esa región. Pero si nosotros tenemos un paralelo de estas capas ambientales para otra región, nosotros generamos nuestro modelo de nicho con esta información, es decir, los puntos de presencia de la distribución nativa y las capas ambientales de la distribución nativa. Hacemos nuestro modelo de nicho, pero lo podemos proyectar no solamente a esta región, lo podemos proyectar a esta otra región y entonces tenemos un mapa de la distribución potencial en la zona en donde vive la especie y en otra zona en donde no necesariamente vive la especie actualmente. Y este mapa representa condiciones favorables para que esta especie exista allí.
¿Y para qué quiero hacer eso? O sea, ¿de qué me sirve saber en dónde podría vivir, digamos, los leones en el continente americano si sabemos que aquí no hay leones? Hubo en el Pleistoceno, pero por lo menos Pantera leo no existe acá. ¿Para qué me interesa eso? Bueno, y estas aplicaciones tienen que ver con invasiones biológicas en buena medida. Hay otras aplicaciones, traslocaciones, por ejemplo, ¿no? Para la conservación de una especie que está súper en riesgo y ya no hay hábitat en su zona nativa, bueno, ¿en dónde más podríamos ponerla? Esa es una que se me ocurre. Pero lo más común son estas aplicaciones del potencial invasivo de las especies. Una especie que se conoce que es invasora y no ha llegado a mi país, yo puedo hacer un análisis, que este ejemplo que ustedes ven en pantalla es eso, de, a ver, las especies, hay una clasificación de las especies más invasivas en el mundo. De esas especies más invasivas, ¿cuáles podrían establecerse en mi país, México? Y entonces, esto fue un ejercicio que hicimos para la Conavio, ¿no? Entonces, hacemos este tipo de enfoque. Modelamos en la distribución nativa o en la distribución nativa y la invadida ya, y proyectamos a la región de interés para ver si hay potencial invasivo, ¿sí? Y eso se llama transferencia de modelos. Cuando nosotros el modelo de nicho original lo transferimos o lo proyectamos a otro escenario geográfico. Bueno, entonces, van dos aplicaciones que les hemos puesto, ¿no? O sea, una tiene que ver con conocer la distribución de una especie y ahí pueden para identificar sitios importantes para la conservación o para la exploración biológica, en fin. Este otro fue para transferir modelos de un lugar a otro. Y Enrique, pueden ser muy complejos, ¿eh? O sea, estas son eh, como aplicaciones en lo más básico, pero en este artículo en el que participamos tanto Luis como yo, en una idea, en una idea que estuvo bien interesante sobre una tortuga que es muy invasora, que acá en México le dicen tortuga japonesa y no sé por qué, porque no es japonesa, es de Norteamérica, de Estados Unidos y México. Pero eso es de las comunes, la que tiene la rayita roja aquí en los ojos. Pues se ha vuelto una especie invasora en muchas regiones del mundo. En Inglaterra, bueno, en Gran Bretaña, en Australia, que allí todo les invade. Sí, Luisito, adelante. perdón, es que te pregunta Norma, del GESI México, ¿esto sirve también para enfermedades virales en animales? Aunque es probable que Claro, pocos datos en vida silvestre. claro que sí. Sí, sí, en cualquier contexto en donde tú quieras ver el potencial de, o sea, donde hay sitios en donde se puede establecer una especie, no importa qué especie, no importa en qué contexto, si es en este caso de patógenos o si es una especie invasora o si es una especie para su conservación, no importa en cuál contexto, para eso sirven estas transferencias. Entonces, en este ejemplo que les estoy diciendo, este ya fue, pues ya digamos, para el curso avanzado, ¿no? O sea, esta tortuguita resulta que no es invasora en México. Y esa es la tesis de esta chica, de Zaire Spindle. Ella pensaba que, pues como es una especie invasora, pensó que en México iba a encontrar pues, muchos sitios de invasión. Y resulta que no, que en México no es invasora. Y no es invasora porque ahí viven sus congéneres, las especies hermanas de esta especie. Para hacer la historia larga, corta, no puede invadir porque estas especies hermanas están ocupando su nicho y la especie invasora, la tortuguita japonesa, no puede, no puede, eh, digamos que entrar al nicho de las especies si, si sus especies hermanas están presentes. En sitios en donde no está presente su especie hermana, sí se puede establecer, pero si está presente la especie hermana, no la deja entrar, digamos, ¿no? O sea, no es tan competitiva como la local y entonces no puede entrar. Entonces, bueno, eso nada más es un ejemplo de cómo se puede hacer, pues, modelación más sofisticada en este sentido. Ahora, hay otra forma de transferir los modelos. No es de una región a otra, sino de un tiempo a otro. Nosotros modelamos igual nuestra,
nuestros datos de presencia en el tiempo presente con nuestras capas ambientales en el tiempo presente. Y tenemos un conjunto de capas ambientales de otro tiempo. Puede ser hacia el pasado o puede ser hacia el futuro. Generamos nuestro modelo de nicho con nuestros datos del presente. Aquí lo hacemos. Y ahora lo proyectamos en lugar de a otro sitio, a otro tiempo, ¿no? Y entonces tenemos el mapa de la distribución potencial para el tiempo de origen y el mapa de distribución potencial para el otro tiempo. Y obviamente, pues las aplicaciones en esto tienen que ver con el cambio climático. No nada más el cambio climático que estamos viviendo ahorita, sino cómo las especies. Una pregunta que uno se hace es cómo las especies han respondido a cambios climáticos anteriores. Y este ejemplo que les estamos poniendo en pantalla es justamente así, de uno de nuestros colegas y amigos muy queridos, que es Lázaro Guevara, un profesor investigador acá en México. Él está interesado en las musarañas y le interesa mucho la historia, la biogeografía histórica. Entonces, él es un usuario de muy alto nivel de modelación de nichos en donde propone modo de hacer los modelos de nicho más realistas en este contexto histórico. Entonces, modelando en el presente la distribución en este caso particular, de una musaraña, lo proyectó a las condiciones climáticas del Pleistoceno, del último máximo glacial hace 21.000 años, para ver en dónde era el potencial de distribución de esta musaraña en ese tiempo. Y si eso tiene sentido biológico, si esas condiciones ambientales tienen sentido biológico para lo que sabemos de la fisiología de esta especie ahorita. Entonces, esas preguntas son súper interesantes, ¿no? De explorar el pasado, la distribución de las especies en el pasado. Pero la mayor parte de la gente está interesada en lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, y lo que puede pasar en las próximas décadas. Y esa es una sección que sí vamos a abordar en el curso, cómo hacer transferencias de modelos en el tiempo en particular, ¿no? En escenarios de cambio climático. Como ustedes saben, bueno, no sé si lo sepan, pero seguramente muchos de ustedes saben, existen escenarios climáticos para todo lo que resta de este siglo e incluso más para adelante. Entonces, generando modelos de nicho en el presente, los podemos proyectar hacia allá, hacia ese futuro, para ver cómo podría cambiar la distribución potencial de la especie. Sí, Luisito, adelante. Preguntas. La primera es un comentario, creo que dice Homero de Benet de México. Sí, y dice, los cocodrilos las prefieren a las locales. ¿Los cocodrilos cómo? Las prefieren a las locales. Me perdí un poquito de contexto, pero me imagino que es algo que comentaste anteriormente. ¿De los cocodrilos las prefieren las locales? No entiendo, perdón la pregunta. ¿Homero? ¿Quieres hacerla oralmente? Lo que pasa es que por observaciones personales aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, Ajá. los cocodrilos prefieren la tortuga invasora a las Mm. locales. Ah, ya estamos hablando de las tortugas. Entonces, mucha gente de aquí, de zonas de ejidos, que hay lagunas y todo eso, que ha llegado la tortuga japonesa, sé que el género es Trachemis, pero se me olvida la especie. Cripta. Cuando las capturan, mande, Scripta, sí. Scripta. Cuando las capturan, las dejan donde están los cocodrilos para que se encarguen de controlar la población. Sí. Bueno, eso es una buena estrategia. No, nosotros no abordamos esa parte de interacciones en el artículo, nada más vimos la interacción entre las especies hermanas, que también son Trachemis scripta, lo que pasa es que son subespecies. Bueno, ahí traen un rollo taxonómico, pero no sabía yo nada con respecto a los cocodrilos y a cuáles prefieren, pero es un buen dato. Otra es, una especie de mariposa es dependiente totalmente para su reproducción de un género específico de planta. Además de los reportes de presencia del género de mariposa, ¿podría usar las de las plantas e información de datos ambientales para el modelado? Muy buena pregunta.
Y la respuesta corta es que sí. O sea, si es una relación directa, y esa es una, digamos, la presencia de la planta, incluso no más la presencia, sino la abundancia de la planta, tal vez sea una variable que determina que la mariposa puede estar presente. Si hay esa información, sí la podemos meter. E incluso una de las estrategias que utiliza la gente es que tú modelas a la planta primero, ¿no? Y sacas un modelo de distribución potencial de la planta y ese modelo de distribución potencial de la planta lo metes como una de las variables predictoras para la mariposa. Y en algunos casos ha funcionado adecuadamente, ¿no? No quiere decir que en todos los casos, pero como si es una variable crítica, pues sí es importante incluir esa información. Si Este, se tiene. Sí, la, Luisito, tú la quieres decir pregunta, algo. perdón, me faltó comentar de quién era, es de Daguerre, de la IES Cuba. Y bueno, pues también para comentarle que en algún artículo que sacamos con una chica, de hecho es una investigadora cubana, Claudia Núñez, y Jorge Soberón, hicimos un modelo de la dinámica de dispersión de una especie de onfalea con vimos cómo era la interacción biótica con el dispersor y determinamos que gran parte de la distribución pues estaba determinada por las especies de onfaleas. Entonces sí hay, o sea, hace mucho sentido incluir este tipo de variables para estimar la distribución. Te lo podemos compartir, de hecho, o sea, podemos compartir esos artículos. Bueno, seguimos. Hay varios comentarios. Eh, Perdón, Enrique, creo que son lo no, mismo, no, sin son de lo problema. mismo, o sea, están interaccionando en el curso, es muy bueno. Entonces, Qué bueno. sí, sí, sobre el mismo tema, ¿verdad, Joshua? ¿O estoy entendiendo mal? Le estaba respondiendo a él. Sí, es sobre el mismo tema, porque yo lo que pensé fue, primero se podría modelar la especie vegetal y después en este caso, pues la mariposa, si sabemos que viene siendo como una covariable que al final puede influir sobre la distribución. Sí, sí, exacto. Eh, bien, entonces, seguimos. Ahora, como se los hemos comentado, estas herramientas no solamente sirven para generar mapas de la distribución potencial de las especies, ¿eh? También pueden ustedes hacer análisis en lo que nosotros llamamos el espacio ambiental. Hay dos espacios, acuérdense, el geográfico, que es el mapa, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión a mucho detalle, y el espacio ambiental. El espacio ambiental es este espacio multidimensional de las variables ambientales que nosotros metimos para hacer el modelo. Entonces, ustedes pueden fijarse, o sea, hacer análisis y hacerse preguntas del espacio ambiental, no necesariamente proyectado a su geografía, simplemente que tiene que ver más con la fisiología de las especies, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones que le gustan a una especie y esas condiciones cómo se ven en un, en una región geográfica. Por ejemplo, en este mapa, ustedes lo que pueden ver en grisecito es las Antillas, ¿no? O sea, son las condiciones climáticas de temperatura y de precipitación de las Antillas. Y ustedes pueden ver cómo las diferentes especies de Anolis, en este caso, este es un artículo de un colega, ex estudiante mío, colombiano, Julián Velasco, en donde él se interesó en este tema de las anólisis, que son un hito en ecología y evolución en el tema de radiación adaptativa en el Caribe, en las islas del Caribe. Pero ¿cómo se ve eso en el espacio ambiental? O sea, sí, se han diversificado muchas especies, pero en ejes, digamos, ejes del nicho que no necesariamente son ambientales, ¿no? Sino son a la altura del árbol, o si se perchan arriba, o si se perchan o si no perchan, si no están en el suelo, o sea, cosas así, pero que las condiciones del ambiente general, macro, son las mismas. Entonces, esas son preguntas que tienen que ver con el espacio ambiental y pueden hacer preguntas muy profundas en términos ecológicos y evolutivos también. Bueno, Otra ¿y a pregunta, todo esto qué se... perdón,
Perdón, Sí, nos adelante. pregunta No, no, adelante. José Francisco Núñez si Sí. vamos a ver las aplicaciones de esos modelos en el medio marino. Nosotros somos terrestres, pero sí tenemos aplicaciones, o sea, sí tenemos, hemos participado en artículos y en proyectos en el medio marino, entonces sí podemos poner unos cuantos ejemplos en medio marino e incluso en medio de agua dulce, que esos son todavía un reto mayor por la falta de información, pero sí, los ponemos, José Francisco, claro. Ahora, estas aplicaciones que estamos poniendo en tierra no son para tierra, o sea, no son exclusivas del medio terrestre, ¿eh? O sea, estas preguntas que ustedes están haciendo, o sea, que le estamos presentando acá, que se pueden hacer en cualquiera de los dominios, puede ser el marino, el terrestre, el de agua dulce, el costero. El- lo que cambia es el dominio, pero no digamos el fondo de las preguntas. Le sigo. Otra pregunta, perdón, Enrique, dice Mauricio. Adelante. No, 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 ni te disculpes, o sea, tú échalas, así está muy bien, qué bueno que estén participando. Dice, ¿conocen casos o similar donde se hayan modelado las condiciones que fluctúan, facultan la existencia de un ecosistema, por ejemplo, humedales? eh, Sí, 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 hay artículos en donde no se modelan especies en particular, sino conjuntos de especies. Y también hay un debate sobre si qué tan válido es eso, partiendo del concepto de nicho, y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Pero si tú lo tomas como una técnica de correlación sofisticada, pues tú y tu entidad es un ecosistema, pues tú lo que vas a ver es cuando haces esta relación, cuáles son las condiciones que determinan que esté ese ecosistema. Y esa lógica no es nueva. O sea, esto de los bioclimas, por ejemplo, ¿no? O de las zonas de vida de Holdridge, pues es eso, ¿no? Cuáles son condiciones del ambiente que determinan que haya un pastizal o que haya un bosque húmedo o que haya un bosque seco o que haya un bosque templado, etcétera. Hay ejercicios específicamente con modelación de nichos, o sea, con estas técnicas, en donde, por ejemplo, de los polígonos de, de biomas o de ecosistemas o de tipos de vegetación, toman puntos al azar y esos puntos los usan para modelar ese ecosistema. Yo conozco, me acuerdo bien de uno del bosque nublado acá en México y Mesoamérica, no me acuerdo si fue Mesoamérica o nomás se restringió a México, en donde hicieron eso, ¿no? O sea, de los polígonos que existen de los mapas de tipos de vegetación de México, tomaron de los polígonos puntos al azar y así hicieron la relación. ¿Válido o no? Bueno, pues va a haber posturas en donde digan que sí, se los publicaron en Nature, y va a haber posturas en donde digan que pues eso no es propiamente el nicho. Y hay un debate, pero de que se puede hacer, claro, sí se puede hacer. Y de que salen resultados que tienen sentido, también. Y de hecho lo puedes hacer a nivel, como lo hicieron estos de Nature, que creo que usaron el polígono completo del bioma, pero también lo puedes hacer de manera pensando en la composición de especies que viven en el bioma. Entonces, tú modelas Exacto. cada una de las especies y después haces una unión de mapas para ver si puedes reproducir bueno, en este caso son biomas. Sí, y para esos bosques nublados de acá de México, está ese artículo de Nature y el mismo año salió otro artículo de uno de nuestros colegas amigos muy cercano, de Octavio Rojas, haciendo ese enfoque que dice Luis, tomando las especies representativas de ese tipo de vegetación o ese ecosistema y, y modelando especie por especie, luego las juntan y ven que también reproducen la distribución de ese ecosistema. Entonces, sí, la respuesta es sí. Seguimos. Ya vieron la respuesta, pero ¿qué es el nicho ecológico? ¿Quién quiere abrir su micrófono y dar una definición de nicho ecológico? La que tengan en sus cabezas desde que cruzaron el pregrado. Pues a ver, pues el nicho ecológico se puede entender como ese conjunto de condiciones, ¿no? O sea, ambientales, recursos, relaciones ecológicas, ¿no? O sea, principalmente de una especie, ¿no?
para que ésta pueda desarrollarse, reproducirse y sobre todo tener esta parte de desempeñar su papel de función dentro del ecosistema en el que se encuentra, ¿no? Pues ahí combinaste varias definiciones de nicho ecológico. No está muy bien. Es que este tema de los conceptos de nicho, híjole, ha sido bien polémico, ¿no? Entonces, ha sido bien polémico por la historia que tiene detrás. Entonces, la respuesta de qué es el nicho ecológico, pues depende de quién se lo pregunten. Si se lo preguntan al que se conoce como el primero que, digamos, que tuvo un concepto de nicho ecológico, no fue el primero que utilizó el término, pero fue el primero que más o menos usaba, bueno, que tenía en su cabeza una noción de que era eso. Es Joseph Grinell. No les voy a dar toda la historia larga, más bien la vamos a cortar, pero Grinnell, siendo un naturalista norteamericano, él concebía el nicho ecológico, como lo dice acá en inglés, la unidad de distribución última, donde cada especie se puede mantener ahí por sus limitaciones estructurales e instintivas, un poco romántica la manera de describirlo. Dice, cada especie tiene sus propias características o su propio perfil de fisiológico, morfológico y de comportamiento que los hace adecuados para ocupar espacios particulares que ofrece la naturaleza. O sea, entonces él veía al nicho ecológico en principio como una unidad de distribución geográfica, ¿no? Entonces, bueno, el artículo lo tienen en esa sección de bibliografía dentro de Classroom. Está este artículo seminal de Joseph Grinnell en donde con esta especie que se llama, eh, bueno, acá le decimos pues la coches a este género, a los Toxostoma de California, pues él vio primero que la distribución de esta especie es bastante restringida y que las variables que determinan los límites de la distribución de la especie tienen que ver con la temperatura. Pero hacia adentro de la distribución hay otros factores, en particular la humedad o algo relacionado con la humedad, que determinan, por ejemplo, las subespecies o que determinan la distribución en ciertos ambientes del Huitlacoche, del Toxostoma. Entonces, digamos que el polígono grande de distribución tiene mucho que ver con factores macroclimáticos como la temperatura. Hacia el interior hay otros factores. Pero ya a nivel de cancha, son, si se fijan, son escalas de la distribución. En la escala más fina, lo que decías tú, Cando, o sea, la distribución de los recursos, en el caso de este pajarito, pues, según Grinnell, pues es obviamente donde está la alimentación y donde están los refugios para perchar y para reproducirse. Eso es el nicho ecológico, según Grinnell, esa unidad última de distribución. Entonces, tiene que ver pues con los factores del ambiente, bióticos y abióticos. El problema viene que hacia poquitos años después de ese primer artículo, pero Grinnell escribió más en donde describía cosas de los nichos de las especies. Entonces, contemporáneo a eso, Charles Elton, un británico, escribió un libro que se llama Comunidades Animales y dentro de ese libro hay un capítulo que se llama El nicho ecológico. Y el ecólogo de comunidades propuso una cosa diferente con el mismo término. El nicho de un animal describe su estatus en su comunidad para indicar qué es lo que hace y no solamente cómo es. Entonces, el nicho de un animal significa su lugar en el ambiente biótico, su relación con la comida y enemigos y, de alguna forma, con otros factores también. Así, literal, eso es como viene, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver con la distribución geográfica de la especie, tiene que ver con su función ecológica y en particular dentro de las redes tróficas. Entonces, fíjense como ejemplo, si nosotros vemos una sección de la comunidad de mamíferos de África, pues tenemos los depredadores tope, tenemos los depredadores medianos, tenemos los herbívoros grandes, los herbívoros chiquitos, los depredadores tope pues se comen a todo el mundo, los depredadores intermedios
le huyen a los de arriba, pero se comen a los de acá, pero no se pueden comer a estos grandotes porque están muy grandotes. Entonces, en fin, así se hace toda la red trófica. Para Elton, pues estas cajitas, estas funciones, son el nicho ecológico. Entonces, entre las cosas que él menciona es que si nosotros cambiamos de contexto geográfico, podemos encontrar las mismas relaciones. Esto es América, entonces no tenemos leopardos y leones, tenemos pumas y jaguares como depredadores tope, y así, ¿no? Pero si se fijan, pues tenemos las mismas funciones. Entonces, fíjense cómo eso es distinto de lo que propuso Grinnell. Y ahora, para complicarla más, hacia los años 40 y 50, George Evelyn Hutchinson, con su estudiante Robert MacArthur, bueno, creo que ya no era su estudiante en ese momento, pero sí fue, propusieron una cosa distinta, un poco integrativa, en donde habla de un nicho multidimensional, o sea, una cosa que se puede medir. Entonces dicen, el término nicho se define como la suma de todos esos factores ambientales que actúan sobre un organismo. El nicho se define entonces como un hiperespacio n-dimensional, y eso es muy famoso, o sea, en la literatura es el espacio n-dimensional o el hiperespacio n-dimensional de Hutchinson, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Pues a lo que estamos viendo en las láminas anteriores. Si cada punto en este espacio multidimensional corresponde a un estado del ambiente que permitiría a la especie sobrevivir indefinidamente si no hay cambios ni en la especie ni en el ambiente, ¿no? Entonces, esta es la representación del nicho multidimensional de Hutchinson. Creo que hay pregunta, ¿no, Luisito? Es que de No, repente creo que me soy sale yo el que todo. les estoy compartiendo lo del artículo de Octavio Ah, ok, perfecto. y ahorita Entonces, estoy miren, buscando el de Nature. eso, o sea, el palabrerío puede ser confuso, pero la idea es bastante buena y bastante sencilla. Si nosotros tenemos en un gradiente ambiental, vamos a poner temperatura porque esa es una cosa que afecta a casi todas las especies, ¿no? De una manera u otra. Si nosotros tenemos un gradiente ambiental, ponemos un conjunto de individuos en ese gradiente. Si les bajamos la temperatura lo suficiente, pues los vamos a congelar, los vamos a matar eventualmente, ¿no? Entonces ahí ya conocemos cuál es su límite de tolerancia fisiológica a las temperaturas bajas. Si nosotros les vamos subiendo la temperatura a modo de que ya no los mates, va a haber un punto, si en este eje ponemos la felicidad de esos individuos, pues va a haber un punto en donde van a estar muy felices porque la temperatura está bien rica. Y cuando está bien rica la temperatura, pues se reproducen más. Digo, eso es una ley natural. Eh, pero si le subes mucho la temperatura, entonces esta felicidad ya también va para abajo. Si nosotros extendemos esta idea, como lo dice acá abajo, si este procedimiento lo podemos extender a n variables, tanto físicas como biológicas, nosotros podríamos caracterizar el nicho fundamental de la especie. O sea, esas condiciones que definen e- ese espacio ambiental en donde la, esta especie en particular es feliz, ¿sí? Si nosotros, espérenme que ya me fui para el otro lado. Si nosotros ponemos otra variable y hacemos lo mismo, entonces nosotros vamos a identificar este espacio rayadito, que es en donde la temperatura y la humedad son adecuados para que la especie sobreviva. ¿Y cómo nosotros podemos medir que son adecuados para que sobreviva? Bueno, pues si lo vemos a nivel de poblaciones, hay mediciones de eso. Esta R quiere decir la tasa intrínseca de crecimiento poblacional. ¿Qué es eso? Bueno, pues si tú haces una relación de cuántos nacen contra cuántos se mueren, tenemos la migración, pues si nacen más de los que se mueren, la población va para arriba. Si se mueren más de los que nacen, la población va para abajo. Entonces, si nosotros estamos dentro de las R's positivas, estamos dentro del nicho de la especie. Si lo hacemos multidimensional, n-dimensional, o sea, temperatura, humedad para una planta, el pH, la concentración de nitratos, etcétera, entonces nosotros podemos definir esto que Hutchinson llamó el nicho fundamental. Sí, Luisito, adelante. Es muy
Pregunta Edwin Reyes, de la hipótesis de Hutchinson, entonces no se modela todas las variables que hacen sentido o explican la distribución de esa especie, ¿cierto? ¿Qué pasa teóricamente con las otras variables que no pueden ser modeladas? Muy buena pregunta, Edwin. En primer lugar, tú no sabes cuáles son las variables que le importan a la especie de entrada, ¿no? O sea, digo, habrá especies para las que sí. Muchas de las cultivares, pues sí, se conoce muy bien la fisiología y se sabe cuáles son las condiciones, pero para la mayor parte de las especies silvestres, pues tienes una idea, pero no sabes, y para unas no tienes ni idea. Entonces, ¿qué variables metes? ¿Qué variables son las que definen el nicho fundamental? Bueno, hay ciertas como reglas, ¿no? Que realmente funcionan. En estas escalas macro, si nos regresamos a Grinnell, es cierto que las variables del clima, tanto que tienen que ver con agua y energía, temperatura y precipitación, bueno, precipitación y temperatura, eh, son muy determinantes de las distribuciones de las especies. Entonces, es por eso, una de las razones por las que la modelación de nichos ecológicos se ha sesgado mucho al uso de esas variables macroclimáticas para hacer análisis regionales. Pero eso no es una condición de que no se pueden usar para análisis locales o para cuestiones más finitas. Ese es simplemente un sesgo, digamos que en el campo por la disponibilidad de los datos. ¿Qué pasa cuando tú no estás metiendo las variables que son las más fundamentales para la especie? Pues tú sacas un modelo y te das cuenta que no tiene mucho que ver con la distribución de la especie, ¿no? O sea que con los puntos que tú tienes no los estás capturando adecuadamente con tu modelo. Entonces allí, si no es un problema de los puntos, tu muestreo está bien y etcétera, es más o menos completo. Entonces quiere decir que hay un problema en las capas ambientales y lo más seguro es que tú no estés metiendo alguna variable que es fundamental o algunas variables que son fundamentales. ¿Cuáles son? O sea, para la ola, pues no sabemos. Sí, Luisito, adelante. Sí, sí, todas las variables están relacionadas y tienen algún efecto en las especies, pero va a haber variables que son más relevantes que otras. Entonces, imagínense que hay unas variables que son de una base de datos más o menos reciente de Soil Grids, que son variables de suelo, que tienen el pH en el suelo a los 2 metros de profundidad. Hay información sobre eso. Entonces, si ustedes estuvieran modelando, no sé, un jaguar o una especie que no dependiera de manera tan directa del suelo, bueno, del pH en el suelo, entonces quizá esa variable no sea tan informativa como otra, ¿no? Bueno, entonces, continuando, y para hacerlo todavía más complicado, el mismo Hutchinson se dio cuenta en esta construcción de esta idea que había veces, lo vio en observaciones de campo, que había las condiciones para que estuviera una especie, pero no estaba la especie. Y resulta que no estaba porque había otra especie que estaba ocupando esos mismos sitios. Entonces, eso lo vio con especies marinas intersticiales, esas que están en la zona de rompiente de las olas. Eh, y entonces vio que en algunos lugares estaba la especie A y la especie B estaba restringida a ciertas profundidades, pero en otros sitios en donde no estaba la especie A, la especie B estaba en todo el espacio. Entonces dijo, bueno, aquí el problema es que hay una interferencia de la especie A con la especie B. Entonces, pues sí, o sea, una cosa son las condiciones determinadas por la tolerancia fisiológica de cada especie, pero ya cuando te vas a la realidad, eh, el nicho puede ser que no esté, o sea, que la especie no esté ocupando todo su nicho fundamental. Entonces, a esa distinción le llamo, bueno, el nicho fundamental es todo el espectro ambiental que tolera fisiológicamente una especie, pero en donde en realidad vive, es lo que él llamó, que está mal traducido, pero le llamamos en español nicho realizado.
En inglés es realized niche, pero está mal traducido nicho realizado, pero bueno, así se parece. Entonces, hay estas dos cosas, que es el nicho fundamental y el nicho realizado. Entonces, lo que nosotros vemos en el campo, pues en realidad es el nicho realizado de la especie, es donde está. ¿Qué tanto ese nicho realizado es una parte pequeña o todo el nicho fundamental? Pues no lo sabemos y no lo sabremos además, ¿no? O sea, no sabemos si hay otras condiciones que la especie puede tolerar y entonces ahí ya empezamos a tener una serie de dificultades para poder caracterizar los nichos de las especies, que eso es uno de los campos de investigación de Luis, en donde se ha metido junto con Jorge Soberón a tratar de entender, pues, qué tanto los nichos realizados representan los nichos fundamentales y qué forma en ese espacio multidimensional tienen los nichos. Entonces, ese es todo un campo del conocimiento en ecología teórica. Bueno, ahora, en resumen de todo esto, los modelos de nicho son una herramienta bastante útil, pero tampoco son la panacea, ¿eh? No crean que con los nichos van a resolver, o sea, con la modelación de nichos van a resolver todos sus problemas. Es un acercamiento muy útil y bien utilizado, puede ser bastante bueno para aplicaciones muy prácticas, ¿no? Eh, Sirve para generar hipótesis geográficas. De hecho, las salidas de los modelos de nicho, más que una respuesta de dónde está la especie, es una hipótesis geográfica, es en dónde puede estar una especie. Entonces, la única manera de probar esas hipótesis es salir al campo y ver si está ahí. Sí, Luisito, adelante. Marta París Rivera dice, al momento de ingresar información de curvas de tolerancia de alguna especie, me imagino que se crea un rango óptimo de la variable, por ejemplo, temperatura, para descartar las poblaciones escasas o también ven esos rangos. Sí, eso es una parte de lo que los mismos algoritmos de modelación generan. Estas curvas que le llamamos curvas de respuesta. Nosotros no las sabemos. Cuando nosotros metemos los datos, no, acuérdate, tú nomás metes puntos de presencia. El algoritmo se encarga de hacer este tipo de relaciones y de inferencias de cuáles son los óptimos para la especie. Los óptimos a partir de tus capas y de tus puntos, ¿eh? Si tú tienes un problema de muestreo, un sesgo importante de muestreo, esos óptimos van a estar sesgados. O si te faltan capas importantes, pues también va a tener un sesgo, ¿sí? Bueno, ahora, a todo esto, lo que queremos insistir con ustedes y hacia donde los queremos empujar es que hacer modelos de nicho no es hacer popusas o gorditas o tortillas. O sea, no es un proceso mecánico, que se puede volver un proceso mecánico, sí, pero eso no es la manera de hacerlo. Es un proceso intelectual y en eso queremos hacer el énfasis. Receta, como una receta de cocina para hacer los modelos. Cada especie tiene sus propias características fisiológicas y eso es justo lo que queremos saber a partir de los modelos. Entonces, eviten en la medida de lo posible creerles a los que les dan recetas de cómo hacer los modelos de nicho, porque no hay una receta. Hay ciertos principios, sobre todo en donde seguro te vas a equivocar, pero de cómo hacerlo bien no hay una sola manera de hacer bien un modelo para todas las especies. Es todavía un proceso muy artesanal de especie por especie para sacar el mejor modelo. Y eso tiene que ver con su conocimiento de cada una de las especies. Bueno, eh, ca- para hacer modelos de nicho hay pasos y hay que seguir primero el paso uno y luego el paso dos. No pueden hacer el paso dos antes del paso uno. Y cada uno de estos pasos implica tomar decisiones. Lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes son elementos para que tomen las mejores decisiones en cada uno de esos pasos. Más que decirles cómo hacerlo, es decirles en qué tienen que pensar para tomar esa decisión de la manera más favorable para hacer un modelo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí esta presentación.
Bueno, todavía tengo, estas se las vamos a subir en Classroom. Eh, Tengo otro rollo que es más romántico, pero ya tenemos muy poco tiempo para lo que sigue. Entonces, mucho de esto, por lo menos en nuestra intención, tanto de Luis como mía, tiene que ver con pues, lo que estamos viviendo ahorita de la crisis, de las múltiples crisis y emergencias ambientales, y una de las más importantes es la de la pérdida de biodiversidad. Y la gravedad del asunto es que la gente no sabe, ni siquiera la gente que estamos metidas en el tema ambiental, yo me he encontrado con eso, que se da cuenta de la magnitud del problema en el que estamos metidos. Pero eso si quieren lo platicamos de otra manera en otra sesión para dejar eh, tiempo para lo último. Sí, Alejandra, adelante. Gracias, buenas noches. Me surgió la duda si también es válido o se han hecho estudios para considerar variables sociales o incluso políticas, como por ejemplo, pues lo pueden ser algunos, em, por ejemplo, la barda de Estados Unidos, bueno, el muro fronterizo, o incluso, no sé, cuestiones sociales como que en algún grupo, cierta población de humanos, pues consuma alguna especie y por eso no se encuentren, ¿no? Sí, en términos del nicho ecológico de las especies, o sea, no estamos considerando ese tipo de factores de manera directa, pero la salida de su modelación de nichos no es el resultado final de su análisis. O sea, ese es más bien el principio del análisis, ¿no? Entonces, si tú quieres representar la distribución de una especie lo más aproximado a su distribución actual, puedes empezar con una modelación de la distribución potencial, bueno, del nicho que obtengas la distribución potencial, y a ese mapa de distribución potencial, entonces tú sí le puedes ir metiendo esas variables sociales que están determinando que pueda o no estar ahí la especie, ¿no? Entonces, si haces una representación del muro, pues puedes explicar por qué, no sé, los lobos mexicanos que están en Estados Unidos no han bajado a México, pues porque se encuentran con el muro. O puedes saber si hay una fuerte intensidad de cacería en una zona, pues porque ciertas especies ya no se encuentran allí. Pero eso le llamamos análisis post hoc. Quiere decir que después del ejercicio de modelación, que ese es, digamos, que tu primer insumo para el análisis posterior. Joxual, ¿tienes tú un comentario? Y doctor, fíjese que con respecto a eso, esa idea, esa pregunta también a mí se me había venido, pero si no mal recuerdo, McRae, el doctor McRae, creo que era de Arizona, que en paz descanse, eh, ya creo que no cabe dentro de modelos de nicho, sino que en mi perspectiva, tal vez como modelos de circuitos, de conectividad ecológica, como de circuitos, porque ya uno puede poner como barreras, ¿va? Barreras Sí, sí, sociales y sí, todo ese rollo. sí. Pero fíjate que para esos modelos de conectividad utilizas como una base eh, los modelos de nicho, ¿no? Para ver la permeabilidad del ambiente, ¿no? O sea, de decir, estos son sitios por donde sí se puede mover la especie porque son ambientalmente adecuados. Y entonces, como dices tú, ya le vas poniendo cambios de uso de suelo, no sé a dónde ya está deforestado, entonces todo eso pues ya va a limitar digamos, la posible dispersión natural de una especie o facilitarla en el caso de, por ejemplo, lo que trabaja Luis, ¿no? O sea, la dispersión de agentes patógenos, ¿no? O de vectores de agentes patógenos, pues que se facilita su dispersión puede ser no intencional, pero por traslado de esos agentes por la gente a otros sitios. Pero eso sí, esos son análisis posteriores y complementarios unos con otros. Sí, Luisito, adelante. Una pregunta de Conrad del Museo Nacional de Costa Rica dice, en contraparte con la idea del modelo mariposa planta hospedera, donde se utilizaría el modelo de la planta como variable para modelar el nicho de la mariposa, ¿se podría utilizar el modelo de una especie antagonista? Por ejemplo, la abeja de miel es introducida y desplaza en cierto grado a las abejas nativas.
Debido a que la relación no es tan perfecta, sería prudente utilizar el modelo de abeja de miel como variable al modelar la distribución de una especie nativa. Muy buena pregunta y también es una buena manera de enfocarlo. Claro, hay, hay variables ambientales bióticas o abióticas que favorecen y otras que limitan, ¿no? O sea, en este caso puede ser por competencia, pero igual por depredación, por parasitismo. O sea, si tú las metes, el algoritmo, los algoritmos tienen esa cualidad, ¿no? Que sí pueden distinguir condiciones favorables porque no está esa especie antagonista. Entonces sí, también se vale. Otra pregunta, Enrique, es la última que hay registrada. Eh, Sí. ¿Hay alguna forma de corroborar que el modelo ecológico que cree está bien hecho o, bueno, que cree, perdón, que está bien Sí. hecho, planteado sin caer en un falso positivo? Sí, claro, claro. Eso lo vamos a ver la siguiente sesión. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la modelación? Y uno de los pasos necesarios y esenciales es la validación de los modelos, ¿no? O sea, que tú evalúes si los modelos son buenos o son malos. Y para eso hay una serie de herramientas estadísticas y de otro tipo para saber si los modelos son robustos o no. Eso lo vamos a ver. De hecho, tenemos una sesión de evaluación de modelos, que es la última antes de las presentaciones. Así que sí lo vamos a cubrir. Bueno, queda muy poquito tiempo para lo que sigue, que en realidad tienen que haber entrado a Classroom, pero si no les podemos poner aquí en el chat eh, un script en R para que lo corran, para cargar los paquetes que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Entonces, si no han entrado a Classroom, pues háganlo y ahí ya van a encontrar dentro de materiales eh, un, un script en R. Lo único que deben de hacer es, pues, descargarlo, cargarlo en R y correrlo. Eh, Suena muy sencillo, pero siempre hay dificultades según el sistema operativo que estén utilizando para poder cargar ciertos paquetes de los que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si háganlo en este momento, o sea, váyanse a su R y vayan a cargarlo, ese script. Ahora, la tarea que les dejamos para la próxima semana, en donde tienen tiempo límite para presentarla, que es antes de la medianoche del martes de la próxima semana, es en un archivo PDF esto que están viendo en pantalla. Con base en lo que hemos aprendido hoy o con las ideas que ustedes tengan, ¿cuál va a ser el tema de su mini proyecto a desarrollar? Título, autor, autora o autores, si es que son más de uno, no pueden ser más de tres en todo caso. ¿Cuál es el objetivo? Una breve descripción de su idea y qué producto final es el que quieren obtener. El archivo súbanlo en PDF en la plataforma de Classroom y nosotros lo vamos a evaluar. Aquí está, la fecha límite es el martes 25 a las 11:59. Dejo de compartir yo para que Luisito comente sobre el script de R. Sí, sí, bueno, o sea, ya no tenemos mucho tiempo, pero pues puedo compartir la pantalla y mostrarles básicamente lo que van a hacer. Adelante. Pregunta Rodrigo que si es recomendable tener la última versión de R y R Studio. Sí, sí, es recomendable. O sea, a partir de R4 para adelante, en teoría no les debería de dar problemas, pero de entre más cercana, o sea, la última versión es mejor. Entonces, este es el script que les compartimos. Damos algunas notas de que instalen RTools, eso para los que usan Windows es fundamental. Para el caso de los que usan Mac, aquí hay un comando que van a correr desde terminal para que ustedes puedan tener las herramientas de desarrollador y eso les va a ayudar a tener, bueno, a facilitar la instalación. Para el caso de NTBox hay un manual de instalación, de hecho creo que hay uno en español. Déjenme, se los comparto en un segundito, porque además está muy detallado el de español.
Denme un segundo, ahorita lo pongo acá. Eso está muy bueno. Mauricio Solís, ¿a qué código te refieres de la clase? Código de la clase, perdón, no entendí, a lo mejor me... No sé, yo también no entiendo, les pregunta a Mauricio. De Classroom. Pues no hay un código, o sea, lo que hicimos. Bueno, sí hay un código, pero no sé si para qué se necesita el código. Cuando te metes a la liga que les mandamos, ya entra a ver. Ya dejé de compartir. Déjame escribirte el código ahorita, porque sí existe un código, entonces déjame. Ahí. Acá lo noto. Ya también les compartí el manual en español para los de Windows, donde está completa la guía de instalación de NetBox. Sí, sí trataron de irse al link que les pasé ahorita de Classroom. Hay un link de Classroom por ahí. Y Norma dice. no les deja acceder a ese link. Ya puse en el chat el código de la clase si es que lo piden en alguna parte. De cualquier forma, ahorita les paso el link directo desde Dropbox aquí al chat. Oh, Un segundito. a ver, les voy a pegar aquí el código de la clase, el vínculo para la invitación, el mismo que viene en el mensaje, a ver si les resuelve su problema acá. A ver, Marcela, s- ahí está la liga para la plataforma de Classroom. Lo acabo de pegar, a ver si con ese funciona. Que es el mismo. No veo por qué tendría que tener problemas. Ahí está el link de todos modos para que lo descarguen directamente el archivo de R. Entonces, si ya estamos todos por acá, pues nada más les sigo comentando qué es lo que vamos a hacer. Ya no tienen problemas con acceder al script. Bueno, entonces, Cuando entran a Classroom, lo primero que aparece ahí en el tablón, en algunos dice y en otros novedades, viene en una de las notificaciones donde dice Luis Osorio, Olvera publicó nuevo material. Denle clic ahí y entonces ya se van al script, si es que no lo encuentran de inicio. Listo. Síguele, bueno, perdón, Luisito. sí, no. Entonces, en su sesión de RStudio van a ver algo así, donde están los paquetes que vamos a usar. Básicamente, o sea, les puse los más importantes de R como, sí, como sistema de información geográfica y algunos para la modelación. Entonces, hay que instalar, el más importante ahorita es DevTools, que lo tengan instalado, que es el que les va a permitir descargar varios paquetes que no están en CRAN. Entonces aquí les puse algunas indicaciones a qué hacen referencia cada uno de estos paquetes. Por ejemplo, raster, terra, leaflet, wicket son paquetes para el análisis espacial. Raster lo dice su nombre para manejar archivos rasters, también terra. Y leaflet es especial para hacer mapas dinámicos. Está también rasterbeast, crosstalk, también es análisis espacial. Ah, no se preocupen por MapTools, de hecho ese ya no existe, entonces lo vamos a quitar de acá, se me pasó, no me había dado cuenta. Eh, Está SPSF y este que es para descargar datos de elevación a una muy buena resolución. Entonces, pues todos estos son los nombres de los paquetes. Para los que no tienen nada de experiencia en R, esto lo vamos a declarar como un vector de nombres de paquetes en este caso.
Y este comando que ven acá es concatenar y lo que hace es juntar toda esta información en un solo objeto al que llamaré paquetes cursos. Pues lo van a correr y una vez que lo corrieron, usan este comando que es instalador de paquetes, install packages. Vamos a usar, ¿cuáles paquetes? Pues los paquetes que están indicados en el objeto que se llama paquetes curso y el repositorio de donde vamos a descargar esa información es que es uno de los oficiales de R. Entonces lo van a correr y les va a tratar de estar instalando los paquetes. Como les mencioné, el paquete DevTools será muy importante, es muy importante porque les va a permitir instalar paquetes que no están en CRAN. Este que se llama TEM es uno que vamos a usar algunas funciones, pues es para correr modelos tiempo específicos de nicho, es un tema avanzado, pero vamos a aprovechar que tiene funciones para limpieza de datos que nos van a servir mucho. Entonces, lo instalan, de hecho lo podrían instalar desde CRAN, también ya está en CRAN, pero la última versión del paquete está en mi repositorio de GitHub. Y el paquete que vamos a estar viendo en lo largo del curso con varias funciones es el NTBox. También les puse el KUNM, que es para ajustar modelos de tipo Maxen, utilizando una hiperparametrización, es decir, poner varias combinaciones de parámetros para buscar los mejores modelos. Entonces, es eso el script. No sé si tengan alguna duda. Bueno, ¿Alguna duda? Pues no, parece que no, Luisito, no hay nadie que esté preguntando. lo intentan y si tienen algún problema nos escriben y podemos agendar, lo habíamos platicado Enrique y yo, juntarnos una hora o media hora antes de la clase para los que tengan problemas de instalación. Nada más avísenos, escríbenos ahí al Classroom para agendar esa clase antes de la clase que tenemos normal de seis de la tarde. El de Monich, no te preocupes, Kevin, ese era para hacer modelos de estos de dispersión, pero eso es un tópico avanzado de cursos, entonces no lo vamos a ocupar. ¿Alguna pregunta o comentario antes de despedirnos el día de hoy? Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Bueno, pues si no hay ninguna, les agradecemos muchísimo su atención, su entusiasmo por participar. Nos da mucho gusto que sean un grupo activo y que estén con interés de participar. Eso nos entusiasma mucho como profesores. Así que se los agradecemos y no dejen de hacer su tarea y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y si hay problemas de instalación, entonces nos vemos, ya les diremos en qué momento. Creo que Cuídense una mucho, pregunta gracias. interesante que dice si hay un formulario para asistencia. Creo que en automático lo registra el Zoom, ¿no? O sea, hay que hoy no. Si encontramos problemas con exportar los registros, les vamos a pasar un formulario, pero hoy no se preocupe. Gracias y Gracias, saludos. Gracias. pásenla muy Gracias, bien. buenas Buenas noches. Buenas noches, noches. gracias. Gracias, muy buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Ya podemos Noches. parar la grabación, Luisito. Tantas cosas abiertas. Pues, Sí.